puedes pensar que una persona de 70 años va a ser una persona súper cerrada, cuadrada, entonces es como, él rompe como todos esos paradigmas, que es como, sí se puede hacer diferente. Pero no saben cómo hacer ese proceso de prospección o de venta al momento de dar un pitch. No saben cómo trasladarlo al contenido que vas a estar creando, o incluso muchas veces no saben por qué deberían de estar creando contenido, ¿no? No me encanta el marketing, pero, o sea, si puedo aprenderle algo en cómo funciona el cerebro y cómo hacerlo, pues, cómo utilizarlo, dije, va, lo estudio, ¿no? Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección en el podcast de CAT. Me encuentro con Daniela Barrera, que ya saben que es parte del equipo. Mi nombre es Adrián Guzmán y esta es una nueva sección dentro del podcast de CAT, Centro de Aprendizaje y Desarrollo, donde vamos a estar opinando, dando diferentes herramientas, hablando sobre diferentes cursos, programas, aplicaciones, diferentes temas donde a lo mejor también no somos expertos realmente, pero nos interesa poder aportar nuestro granito de arena, ¿no? A lo mejor intentar brindar soluciones si te encuentras en algún punto donde no sepas para dónde ir, si a lo mejor estás dudoso, si iniciar a lo mejor un negocio también, porque también podemos navegar hacia ese punto. Como sabrán, dentro de CAT existen 3 pilares principales. Uno es los idiomas, donde Daniela fue como iniciamos, con inglés. Otro es el desarrollo personal, que lo vivimos día a día con los miembros CAT. Le intentamos aportarles, incluso si están dentro de un curso que a lo mejor no es propio del desarrollo personal, tomando en cuenta que el desarrollo personal pues incluye, sí, exacto, o sea, incluye el liderazgo, las metas, etcétera, ¿no? Y los negocios también, que es un tema muy muy importante, donde hoy por lo menos queremos hablar de uno de ellos en específico. Pero antes de todo esto, para dar inicio a esta nueva sección, queríamos dar un pequeño homenaje, hablar un poco también, introducirlo también para muchas personas que no lo conocen, sean docentes los que estén escuchando este podcast, o sean padres de familia, o incluso también jóvenes que les interese incursionar como en ser docente, el ser conferencista, incluso también el ser un autor, escribir un libro. Fue una persona muy muy importante, creo yo, en esos ámbitos, no nada más en la educación, sino en esos ámbitos. Creo que dio cátedra en diferentes ocasiones de los temas que él abordaba, ¿no? Como lo es escuelas creativas, tú, tu hijo y la escuela. Entre otros tantos, también estuvo en charlas en TEDx, estuvo dando charlas en TEDx, mucho tiempo. También en BBVA, en las campañas estas de Vancomer. Estuvo también, creo que fue de las últimas conferencias que dio grabadas como tal. Y lo último que supimos de él, pues era estaba apoyando en una campaña por la educación desde casa, ¿no? Que si mal no recuerdo, creo que se quedó en el 3er episodio. Y esa serie pues ya no fluyó porque falleció. Y estamos hablando de Sir Ken Robinson. Me gustaría saber tu perspectiva de todo esto, ¿no? Obviamente sé que es un mentor muy importante para ti y por eso fue que quisimos traerlo, ¿no? Al podcast para poder dar inicio. Sí, abrir la sección, abrir la edición, vaya, con el homenaje a Sir Ken Robinson. O sea, cuando me lo mencionaste dije, pues sí, o sea, creo que más que sí. De todas maneras, toda la semana estuve pensando, creo que se tiene que hacer un homenaje, tengo que hacer algo, ¿no? Y sí pensé como en un episodio de podcast, pero no estaba segura como qué, ¿no? Porque son tantas cosas. Sí. Entonces, o sea, yo lo digo desde mi perspectiva, sé que, o sea, es una persona famosa que pudo impactar como muchas vidas también, pero yo puedo hablar como desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, o sea, cuando él llegó a mi vida, o sea, giró como completamente. Entonces, mi propósito, incluso Kat, como que se fue tornando distinto cuando lo conocí, ¿no? Porque me presentaste tal cual, Sir Ken Robinson con escuelas creativas. Entonces empiezo a explorar como qué es esto, ¿no? Igual ya sentía como que hacía falta algo distinto, ¿no? Y ustedes pueden pensar como, sí, una revolución educativa, tal vez se trata de tecnología o de personas jóvenes.
Pero, o sea, esta persona, Sir Ken Robinson, tenía 70 años. Sí. O sea, cierto. 70 años, ¿sabes? Nació en 1950, entonces puedes pensar que una persona de 70 años va a ser una persona súper cerrada, cuadrada, entonces es como, él rompe como todos esos paradigmas, que es como, sí se puede hacer diferente. O sea, Sí. claro que el transcurso como de su vida lo llevó a esta parte, ¿no? Sí fue creativo, pero, o sea, se relaciona un poquito con la educación parental, porque su papá como le depositaba expectativas en, ¿sabes qué? Tú tienes que ser jugador de fútbol, porque, Sí, porque yo siempre quise esto. Porque creció en Inglaterra, un sí, país también que, al igual que México, el fútbol es algo Ujú. muy, muy importante. Entonces ya le tenía prácticamente la carrera trazada y es como, tiene un accidente, se queda sin poder continuar con su carrera profesional prácticamente, porque tengo entendido que los jugadores de fútbol tienen como una cierta edad. Sí. Y ya después, ya, ¿no? Entonces Ujú. tienen que empezar a entrenarlos desde pequeños y creo que será como que el plan de su papá, tal cual que no pudo caminar por mucho tiempo, tuvieron que primero hacerle homeschooling, o sea, educarlo en casa. Fue polio, ¿no? Y sí, pero es que primero fue una lesión. Ah, ok. Y después tuvo que integrarse a una escuela donde... Porque ya de plano quedó sin poder caminar bien. Ah, ok. Entonces, él tuvo que integrarse a una escuela que fuera inclusiva, porque pues en esos entonces no existía Sí. tanto, ¿no? Entonces, él tuvo contacto con muchas personas y se dio cuenta de que el mundo es diferente, que todos tenemos necesidades diferentes. Y se me hace súper lindo cómo veía la vida, porque era como... Sí pueden ver la educación como, oh, sí, unos tienen habilidades lógicas y otros matemáticas y creativos, pero él también lo decía como todos tenemos necesidades diferentes, físicas incluso. Entonces él lo pudo ver desde esa perspectiva y fue cuando empezó a crear como esta idea de crecer en un mundo diferente. Sí. O sea, antes era como, bueno, sí era un poco destrampado y todo esto. Incluso fue haciéndose cargo y fue siendo líder sin siquiera darse cuenta. O sea, le encargaban, también le encantaba el teatro. Sí. Pues le gusta escribir, ¿no? Le gustaba escribir. Y se quedó como a cargo de algo que él nunca pensó que iba a llegar a ser. O sea, de buenas a primeras le dijeron, ¿sabes qué? Llévalo. Sí. Y él así de, pues no sé cómo hacerlo, pero realmente el teatro sí es algo que me gusta, pues lo llevo, ¿no? Entonces, Sí. una cosa lo llevó a otra, se desarrolló en la educación, apoyó un montón escuelas normales, o sea, a mejorar su sistema. Entonces, a mí me parece súper importante el rol que tomó Sir Ken Robinson en el mundo. Sí. O sea, en ese aspecto como... pues fueron 70 años y te das cuenta que sí puedes crear un impacto. Creo que acaba de dejar un legado, no es como, uy, ya, se paró y... Sí. ¿Sabes por qué? Porque impactó en la vida de los que estamos enamorados de la educación y queremos seguir ese legado. Sí, de hecho, de las razones por las cuales quería platicar en este podcast de Ken Robinson es porque yo soy una persona que a mí me gusta mucho cuando la gente quiere hacer las cosas como diferente. Suena a lo mejor muy trillado, pero... una de las primeras cosas que a mí me llamaron mucho la atención de su estilo de dar ponencias, porque también era un ponente, era el hecho de que hacía muchos chistes. Era como entretenido verlo, más allá de solamente que aprendías, obviamente, de lo que estaba diciendo y que se veía que era una persona muy culta, o sea, que entendía realmente de lo que estaba hablando, porque, pues, digo, al final de cuentas era un catedrático, ¿no? Pero... era muy entretenido verlo, como dar las conferencias y el hecho de que jugara con esa parte de sí te voy a enseñar, pero también te lo voy a hacer entretenido, ¿no? Y que fuera algo tan natural. Creo que de las mayores enseñanzas que a mí me quedaron, como porque yo nunca leí un libro de él, o sea, para a lo mejor los que no les gusta leer tanto, sepan que existen conferencias de él. Lo que yo he aprendido Sí. de él ha sido por medio de las conferencias, porque pues soy más visual también, ¿no? De cierta manera creo que aprendo muy bien como de podcast, de videos en YouTube, etcétera, ¿no? Y creo que de las cosas que más me llevo como de lo que él mencionaba era la parte de ¿realmente estás en la educación porque te gusta o para que te paguen por horas? O sea, era de las cosas como que a mí me quedó más grabado, porque no soy docente, siempre lo tengo que aclarar, pero no soy docente, pero sí he visto mucho eso dentro de lo que es la docencia. O sea, dentro de cuando iniciamos CAT, por ejemplo, han pasado muchas personas por medio como del sistema de CAT, porque
digo, el modelo dentro de lo que es cómo llevamos a un guía, a un profesor, es mucho de ganas acorde como a tus resultados, ¿no? Okay. No, no es diferente a lo mejor a un asesor inmobiliario. Es decir, si tú quieres tener 10 grupos, pues vas a ganar muchísimo más que un profesor o sea, con un salario dentro de una escuela, ¿no? Adoptamos esta filosofía porque queríamos ver realmente qué profesores estaban como dedicados, ¿no? A hacerlo. Y la mayoría fueron jóvenes, pero te das de muchas cosas. Obviamente no todos son iguales, pero te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De cuando realmente lo hacen como por el dinero o por la retribución inmediata, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gustaba mucho la filosofía que él tenía, a pesar de que nunca hablaba del dinero, hablaba mucho de eso, porque obviamente no era su idea, ¿no? Y muchas veces, pues, también entiendes que muchas cosas no las va a decir porque puede tomarse de manera equivocada. Lo pueden sacar de contexto. Exacto, lo pueden sacar de contexto, pero sí hablaba él mucho de lo mismo de la milla extra, ¿no? Dar la milla extra. O sea, si eres un docente y te quejas, checa por qué te estás quejando. O sea, realmente cuál es la causa de que te estés quejando, más allá de solamente decir, el sistema no sirve. No es que el sistema no sirva. Yeah. La cuestión es que el sistema va evolucionando y es un sistema que está vivo. No es como una máquina, que él lo mencionaba en la última conferencia que yo vi de él, ¿no? El sistema educativo es humano. Es decir, va cambiando constantemente y está integrando. Tanto como queramos o no, ¿sabes? Cuando volvía, bueno, no lo he leído completamente 2 veces, Escuelas Creativas, pero sí lo recomiendo. O sea, hay muchos, o sea, te da tal cual lista de escuelas que se están siguiendo como alternativas, también, o sea, estadísticas de cómo está el mundo. Sí. O sea, está padre porque te da como toda la perspectiva tal cual de la educación. Es como, si realmente no sabes nada, y si te metes de lleno en el libro, es como, ok, puedes ver como el plano. Sí. Puedes ver el plano. Y lo que me pareció súper interesante como y impactante al mismo tiempo es como hizo también mucha investigación, fue a hablar con directivos, bla, 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 ¿no? Entonces se hacía como la misma pregunta de, pero es que entonces, si tan simple es de yo decidir, ¿sabes qué? Bueno, voy a seguir el currículum, voy a hacer algo distinto, les voy a poner un video, una canción, lo que sea, ¿no? Si es tan simple de hacerlo distinto, ¿por qué no lo hemos hecho? Sí. Entonces se planteó esta pregunta y simplemente la respuesta fue porque siempre ha sido así. Entonces se relaciona muchísimo con lo que dices que, o sea, sí, es un sistema vivo, o sea, puede cambiar. Sí, son factores a final de cuentas humanos, ¿no? Porque muchos dicen, el sistema no ha cambiado en tantos años. Es como, el sistema sí ha cambiado, lo que pasa es que muchos jugadores están desactualizados, como puede ser a lo mejor el docente. Lo estamos viendo, de hecho, actualmente. A lo mejor me voy a salir un poquito del tema porque pues estamos hablando de Ken Robinson y cuál fue el legado que dejó, pero actualmente lo puedes ver con la situación que estamos viviendo. Digo, ya es más que evidente que ya no hay vuelta atrás. O sea, ya está como está y se tiene que integrar, ¿no? Como al sistema. Y estamos viendo que muchos profesores no saben utilizar herramientas como Zoom, no saben utilizar herramientas de videollamada, ya ni siquiera Zoom, de videollamada, ¿no? O de WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp Business, ¿cuál es la diferencia? Y cómo puedo utilizarlo. Si yo a lo mejor quiero emprender un negocio, ya no es igual a cuando emprendimos, incluso nosotros, que no fue hace mucho. O sea, todo sigue evolucionando tan rápido que la verdad, o sea, sí nos tenemos que adaptar. Sí, y pues realmente, o sea, hablando ya a lo mejor de Ken Robinson, yo los invitaría a que vayan a ver sus conferencias. Si a lo mejor todavía no están dispuestos a lo mejor a invertir en un libro, que valen la pena también, por lo que tú me has comentado. Yo no los he leído personalmente, pero he aprendido muchísimo de Ken Robinson a través de las conferencias, que las pueden buscar en YouTube. Creo que la primera es Las escuelas matan la creatividad, o algo así, ¿no? Se llamaba. Que fue el boom porque le pusieron ese título, pero realmente él no quería que fuera eso. Él no es enemigo de las escuelas, que era algo que decía. Sí, no quería dar esa imagen. Y empezó como toda la controversia, pero es como, no lo veo así, ¿no? Que era lo que mencionaba. Él también entendía que teníamos que hacerlo, que se tenía que hacer atractivo, pues. Sí. Tenían que voltear a ver eso porque su TED Talk, o sea, fue la número 1 mucho tiempo. Sí. Todavía siendo la número 1 para mí. Pero, o sea, sí tiene como muy buenos puntos,
esa TED Talk en específico. Sí. Creo que sí vale llamarlo así. Que era una de las cuestiones, lo mismo que acabas de mencionar, o sea, él no quería ser percibido así, aunque mucha de su filosofía decía lo contrario, es como, no estás funcionando, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás funcionando? O sea, realmente voltéate a ver, haz ese análisis como escuela y mira por qué no estás funcionando. Y si no vale la pena, pues ciérralo. O sea, ciérralo o sí, o sea, déjalo, porque realmente ya es lo que hemos visto tú y yo, o sea, ya es cuando se vuelve puramente un negocio. Digo, a final de cuentas tienes que subsistir, porque, digo, la gente que no sabe cómo funciona un negocio es, sí, lo haces porque quieres, pero tienes que subsistir. O sea, a final de cuentas el capital es el combustible para que puedas seguir funcionando y puedas ayudar a más gente, ¿no? Pero si como escuela estás generando y no se está viendo en los resultados, o sea, en ayudar a la gente, tienes una mala atención o lo que sea, pues creo que es momento como de voltear a ver esa parte. Y creo que Ken Robinson lo hizo por muchos años. Y sí, te deja entrever como sí puedes hacer un cambio. O sea, 70 años se dice a lo mejor como mucho, pero realmente es poco para todo lo que hizo. Porque, o sea, volteé a ver su TED Talk, que creo que fue en el 2008. Creo que fue en el 2008 el TED Talk, es el de las escuelas matan la creatividad. Y, o sea, y volteé a ver su siguiente conferencia, pasó mucho tiempo y puedes decir, pues, ¿qué pasó, no? Pero no se ve el trabajo detrás, o sea, la concientización, pues, que tuvo que hacer y el hecho de llegar a tantos países en tan poco tiempo, o sea, 70 años realmente es poco y nos deja ver también que las metas que nos trazamos es como si al año no funciona, ya lo voy a dejar, ¿no? O sea, es una historia a final de cuentas de perseverancia, vendiendo lo más difícil que puedes vender, para mí, desde mi punto de vista, que es la educación. Y para los que están escuchando esto en el podcast, yo los invito nuevamente, o sea, tómense el tiempo porque no lo van a encontrar en Spotify, las conferencias, o sea, las pláticas de Ken Robinson. No sé si después hayan subido más, pero sí, o sea, tomarse el tiempo de ver los videos, las conferencias vale la pena también, porque como les dije, o sea, también lo has entretenido y pues espero que tomen la invitación, ¿no? No sé qué más quieras añadir como en este tema de Ken Robinson, que en paz descanse. Pues tocó mucho el tema de cómo cambiarle el sistema educativo, ¿no? O sea, qué es lo que estamos haciendo mal y creo que a veces nos ponemos como muchos pretextos. Es que es el área donde estoy, es que no tengo materiales, es que no tengo los recursos, es que no tengo los líderes que me apoyan, ¿sabes? Como que no, creo que no va por ahí. Sí. Y él entendía muy bien esto porque pues él hacía lo que amaba, ¿no? Entonces él también tiene otro libro que es El Elemento, que también está el otro, que se encuentra tu elemento. O sea, él básicamente hizo un libro creado con historias de personas que aman lo que hacen. Oh, sí. Y es por eso que son exitosos. Así, o sea, suena mágico o lo que quieras, pero, o sea, yo te lo puedo decir como testimonio. Yo sí me levanto todos los días y me encanta lo que hago. O sea, voy súper feliz manejando hacia la oficina. Sí. Es como, o sea, sí lo vivo todos los días. Y él entendía súper bien eso y por eso decía lo que decía como, es que si no es lo tuyo, puedes hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque la educación pues es una responsabilidad. Al final de cuentas es una persona que está enfrente de ti esperando aprender algo y si tú lo enseñas mal, esa persona le va a agarrar como eso negativo a eso que tú le estabas enseñando. Como las matemáticas. Sí, tal vez tú no lo veas como, ay, no es para tanto, pero sí es mucha responsabilidad. O sea, yo recuerdo a personas en sistemas públicos, o sea, personas que impactaron en mi vida que sé que les encanta la enseñanza y otros que no, pero, o sea, esas personas impactaron en mi vida y lo que me enseñaron, creo que sí lo pude aprender. Entonces, transmitir eso es una gran responsabilidad. Y creo que es, o sea, para los docentes que estén escuchando esto, directivos, no sé, ¿no? Y también los papás. Creo que se den cuenta como que la educación y la crianza es importante. Es importante y no debemos de dejarlo como ni al gobierno, ni al sistema, ni a los directivos, o sea, no a alguien más. Creo que siempre se puede hacer algo como desde nuestra perspectiva, digo, empezando por hacer lo que nos gusta. Sí, digo, se planta la semillita, ¿no? Porque
me imagino que como nosotros, y hablo por nosotros porque también a mí, pues, me impactó mucho como su influencia, porque incluso en más de un video, si van a ver, por ejemplo, los videos de Idea Media, casi siempre lo menciono, o sea, porque creo que es el claro ejemplo de que él comienza siendo un profesor de universidad, pero después crea estas extensiones, como lo es las conferencias, el crear libros. Sí, sigue dando ese extra, ¿no? Porque muchas personas dirán, oh, es que ella da clases en una universidad, ¿no? Sería el top para una persona, pero se quedó como, pero es que... Sí, vuelvo a lo de la milla extra, sí. Exacto, o sea, vuelvo a lo de la milla extra, pues, porque lo pongo mucho de ejemplo para aquellos que a lo mejor se quedan nada más con lo que hacen, pero no ven como todo el abanico de posibilidades que pueden llegar a tener. Sí. O sea, que confunden mucho como el hecho de, es mi vocación, ya me voy a quedar aquí. Y lo acabo de ver, de hecho, hace ratito, que dice, o sea, una persona muy importante dentro de las finanzas en Estados Unidos menciona que la especialización es para los insectos. O sea, ellos solamente sí se pueden especializar en algo en concreto, pero para los humanos tienes que estarte renovando constantemente y ver qué otra cosa puedes hacer. O sea, no es... Sí está bien en términos, por ejemplo, de marketing, de negocios, como ataca un nicho, ¿no? Siempre te dicen como, un nicho, pero cuando ya ves tu vida en un nivel, un aspecto macro, como por ejemplo el caso de Ken Robinson, es como, este camarada hizo... todo. O sea, vivió 2 vidas como en una sola, ¿me explico? Sí, o sea, porque lo llevó como a otro nivel, pues. Hizo para mí algo que es súper difícil, hacer la educación entretenida, o sea, no te topas con muchas personas, ya simplemente de ahí para mí ya fue una ganancia el poder encontrarlo, ¿sabes? O con el simple hecho de decir, soy una persona de 60, 70 años, pero mi mensaje es de la educación, pues ok, créame un Instagram, ok, créame un Twitter, ¿sabes? Desde ahí ya partes como, sabes que lo quiero hacer diferente. Y en mi caso, por ejemplo, o sea, no es fácil porque yo lo he vivido, o sea, incluso para mí, que tengo 29 años, cuando inicié a emprender tenía 24, 25 años, o sea, no es fácil llamar la atención como de un joven, ¿sabes? Y muy pocos ven como el valor detrás de lo que él hacía, o sea, el llamar la atención de jóvenes que están en la escuela, el poder hacerlos reír con su conferencia y a la vez los está educando, es un valor demasiado alto como para que muchas personas se estén clavando con temas de actualidad negativos o tóxicos, cuando acabamos de perder como algo tan valioso, ¿sabes? Es como una figura muy, muy importante. Y pues bueno, porque sé que si seguimos... Si no me voy a poner a llorar. Sí, seguimos. Más de lo que ya, pero bueno. Seguimos al siguiente tema, ¿no? Yeah. Otro de los temas que traíamos para platicar es si tú como profesionista, tú como docente, tú como papá, padre, madre... a lo que sea que te dediques, deberías de iniciar un podcast, cómo iniciar un podcast desde tu experiencia, porque obviamente todos estos temas nosotros los hablamos un poco antes, pero realmente Daniela me dijo, no sé qué vamos a hablar en este tema, pero me gustaría saber tu experiencia de cuándo iniciaste, cómo iniciamos y después cómo fue para después pasar a, ahora sí, cómo crear un podcast. Pues... literal empezar desde agarrar tu teléfono y usar la aplicación de recording. Así se empezó, así empecé yo, así empezamos con Kat. Primero con Kat fue, sí, lo vamos a utilizar para herramientas de práctica del audio, bla, 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 ¿no? Sí. Y luego el mío dije, sí, voy a empezar un podcast, lo voy a hacer con mi celular, yo personalmente sí me tenía que levantar a las 5 o 6 de la mañana. Para poder grabar. Para poder grabar, porque te das cuenta que cuando grabas un podcast con un audio hay mucho ruido y tienes que encontrar como el momento más tranquilo del día, y si tienes hijos, pues tiene que ser súper temprano, que ese es mi caso, ¿no? Entonces yo me he levantado súper temprano y los primeros episodios suenan así. Entonces, sí. O sea, al principio no es como, súper calidad. Yo sé que incluso hoy podemos mejorar mucho, pero, o sea, sí fue toda una experiencia el decir, me siento rara incluso hablándole como al micrófono. Es como, es raro. Me pasa también con la cámara, pero no es, con la cámara sí es más.
pero con el micrófono no, como que siento que Sí. fluyo, siempre he sido como más parlanchina, entonces sentí que el podcast iba Como a que fluir. no se transmite más en video como lo que realmente quieres platicar como en un podcast. Igual no fluyó en los primeros episodios de Sí, podcast, obviamente. obviamente. Pero creo que aún así, o sea, durante los siguientes episodios era como al principio decía, planeaba lo que iba a hacer. Después no los planeaba. Y ya después me di cuenta que es mejor simplemente para mí tener como los bullet points y ya después como desarrollar el tema. Sí. Como creo que hay tantas cosas que podemos hacer y que podemos decir, creo que por eso me siento más cómoda en podcast. Sí. Bueno, también es la comodidad de no aparecer enfrente de cámara, pero... Sí. Pero yo personalmente sí me siento mejor en podcast. Sí. No sé, como que fluye más, no lo sé. Y ahorita, Me por gusta. ejemplo, pues lo estamos grabando y estamos hablando al micrófono, ¿no? Porque de cierta manera como que te acostumbras, pero entre comillas, porque siempre llegas a sentir como ese mismo nervio, como antes de empezar a grabar. Ujú, Se vuelve sí. adictivo, obviamente. Se vuelven más adictivos los en vivos. Me gusta mucho como poder compartir con la gente, ¿no? Obviamente esto es una sección nueva. Sí. Esperemos que les guste mucho, pero yo particularmente a lo que yo he visto con diferentes personas, para mí fue muy diferente porque yo entendía el por qué lo estaba haciendo. Es decir, yo estaba viendo como el resultado, por así decirlo, porque siempre me ha gustado ver como mucho las tendencias que vienen de Estados Unidos hacia acá. Ujú, Y sabía que el podcast pues era algo importante, ¿no? Entonces sí. veía más o menos cómo se llevaba a cabo, entendía el propósito, entonces ya no sentía ese Eso raro, ese ¿no? Como, awkwardness, ¿quién le así es hablo? como exacto, como de, porque normalmente siempre pasa eso, es como, ay, le estoy hablando al micrófono pero estoy solo, Sí. es como, me siento raro, o le estoy hablando a la cámara, Yo me acuerdo ¿sabes? cuando tenía como 12 o 13 años, yo creo algo así, cuando empezó toda la era del internet, bla, bla, ya tienes una computadora en tu casa, internet y así, ¿no? Creo que los primeros empezaron en Apple. No es ninguna promo ni nada, ¿no? Pero, o sea, escuchabas música y todo esto y a veces me aparecía uno que otro episodio así, decía podcast y yo, ¿qué es eso? Y ya por curiosidad le picaba, ¿no? Y yo, ¿qué nada más es gente hablando? Ajá, Y es un audio, ni siquiera es radio, decía. Sí. Decía, ay, no manches, qué chafa. sí, Y ahorita Sí, sí, haciendo sí. episodios. O sea, pero está cool saber cómo va evolucionando, ¿no? Pero ya sé, o sea, fue súper raro ese momento para mí decir, ¿qué es esto? ¿Es como una grabación? sí, Es como, es una grabación, decía, bye. Sí. Pero ahorita sí me doy cuenta que, o sea, podcast con un montón de producciones, como tienes que editarlo, Ujú. ocupas un equipo, ocupas un estudio, es como... Sí, porque podcast si no- no es nada más una grabación. si no se escucha la patrulla como hace ratito, como ahorita lo escucharon, o sea, se escuchan mucho los ruidos de ambiente, creo que eso es una de las cuestiones con las que vas a batallar mucho, pero ahora sí, Ya. platicando a lo mejor ya a lo que me ha tocado ver desde mi perspectiva, es que en ocasiones nosotros, por ejemplo, damos asesoría también a negocios, a pymes, Ujú. donde les enseñamos cómo utilizar las redes sociales, cómo adaptar su negocio a las redes sociales, ¿no? Más que nada porque casi siempre es como tienen su idea muy clara, saben a qué público van dirigidos y todo el rollo, pero no saben cómo hacer ese proceso de prospección o de venta al momento de dar un pitch. No saben ok. cómo trasladarlo al contenido que vas a estar creando, o incluso muchas veces no saben por qué deberían de estar creando contenido, ¿no? Y en la cuestión del podcast veo que muchas veces queda un poco difuso como qué es un podcast. Para aquellos que no saben, obviamente los que están escuchando en Spotify ya saben, pero para los que están viéndolo en video, que sepan que un podcast es como la nueva radio, básicamente, ¿no? Es simplemente que es un programa de radio pregrabado, como es el caso, lo que Ujú. estamos haciendo ahorita. Una vez que grabas este audio, se sube a una plataforma. En esa plataforma Que hay muchas. simula la emisora, ¿no? La emisora Sí. de la radio. Y esta plataforma, como puede ser, les voy a dejar aquí en el video, para los que están en Spotify, que no saben cómo crear un podcast, es Anchor. Ya se escribe. Anchor.fm. ANCHOR. FM sí es Sí, importante. ese. el FM, porque si no, no les va a salir la Ujú. página. Pero en esta página, desde ahí ya todo es muy intuitivo. Sí, ahí no lo dejamos puedes en la crear, descripción. sí, ahí puedes crear como tu propio podcast. Lo único con lo que batallan la mayoría es, ay, no tengo el equipo, no tengo el micrófono, Sí, no siempre, tengo sí. esto, ¿no? No es necesario un equipo. Pero no es necesario, o sea, con el mismo teléfono, si tú bajas la aplicación incluso de Anchor, que Sí, no, ahí mismo puedes grabar. sí, que no es promoción. No es promoción, es Eh, patrocinio todavía. Sí, no pero... es promoción, nada.
es una plataforma, creo que es de las mejores plataformas que Sí. puedes utilizar para Sí. crear un podcast. Obviamente a los que piensan en monetizar como su podcast, no es el momento, pero en dado caso de que ya tengas una audiencia crecida, pues sí necesitas una cuenta americana, porque Pero pues, con es una eso se puede, empresa ¿no? americana, ¿no? Y Pero Anchor lo distribuye a 6 o 7 plataformas más. exacto. Esa es como la plataforma base y Ujú. desde ahí es como el trampolín para entrar a Spotify. Para los que casi siempre me dicen como, ay, pero para entrar a Spotify, pues primeramente tienes que entrar como a Anchor, ¿no? Porque pues entrar directamente a Spotify necesitas como una entrada, por así decirlo, ¿no? Para poder llegar a esa plataforma. Pero sí, y respondiendo al hecho de que ocupas realmente un podcast y todo este rollo, de las cosas que yo quería compartirles hoy es, lo más probable es que sí, porque casi siempre tenemos algo que compartir. O mucho que Nosotros en nuestro caso, obviamente hay muchas cosas que podrían ver en cualquier otro video, porque repetimos muchas cosas porque es nuestra manera de pensar. Pero la idea de esta sección nueva es que podamos hablar de otros temas que a lo mejor no hemos hablado en diversos videos, Que hablamos ¿no? fuera de cámara, fuera de micrófono, pero... Exactamente. Que decimos, hey, si grabáramos esto, Sí. si lo pusiéramos... Bueno, porque nos ha costado tiempo estudiar, encontrar la herramienta de Anchor. Sí, sí, sí. Yo no lo sabría, pero... Como esto, por ejemplo, el compartirles cómo crear un podcast, o si necesitas un podcast, de cierta manera fue idea de Daniela, porque me dijo, ok, sí, de redes sociales y todo eso, das asesorías en redes sociales y todo el rollo, pero pues hay mucha gente que no sabe ni lo más básico, ¿no? El ABC, ¿no? Entonces, por eso es que les compartimos cómo crear un podcast en Anchor. Y si tienes un negocio, o si a lo mejor quieres crear una marca personal, si a lo mejor quieres ayudar a tu comunidad, incluso no es necesario que sea como internacionalmente, o sea, No te puedes cuesta crear. casi nada. Exacto, puedes No te cuesta crear, casi nada. te cuesta tu tiempo, realmente, o sea, el crear un podcast, porque sí, no nada más es ponerte aquí y hablar, o sea, realmente tienes que saber de qué estás hablando. Muchas de las prepararlo, veces, sí. por experiencia propia, si van a unos videos de proyecto de idea media, se van a dar cuenta que muchas veces no sabíamos ni qué estábamos diciendo, o sea, no tenía ni pies ni cabeza como los episodios que sacábamos, pero vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Sí, aún así creo que eso es a veces lo que te detiene, como, ay, es que, una, no tengo el equipo. Sí. 2, es que, ¿qué voy a decir? Sí. O cómo lo voy a estructurar. A O la no gente sé, o no le debo de tener interesa. invitados. Sí. Es como, pues creo que la mejor manera es solo empezar. Sí. O sea, ya después vas a ir puliendo como ya tener un script o no tener un script. Tú vas a saber cómo funcionas, o si tienes invitados, cómo funcionas mejor con un invitado. Incluso o sea, si tienes, como si manejas, vuelvo a lo mismo del negocio, ¿no? Porque creo que es el caso más común. Si tienes diferentes servicios o diferentes productos, es la mejor manera de no trabajar doble. Porque casi siempre se los digo así, es como si tú haces un buen episodio de podcast hablando sobre tu servicio, sobre tu producto, ese mismo episodio tú se lo puedes mandar a tus clientes o a los prospectos o a las mismas personas que te piden información sobre el producto, sobre el servicio. yes. Y es como, ya lo optimizas más tu tiempo, ¿sabes? Mucho tu tiempo. Entonces, Me ha pasado, bueno, o sea, no nada más hablando de temas, o sea, a mí me gusta también platicar, porque doy clases de idiomas, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es darte como las herramientas, explicarte una cuestión, por ejemplo, de gramática y estructura, me toma 2 minutos. ujú. Pero el hacértelo como práctico y todo esto, tengo que casi contar una historia. Sí. Entonces, el podcast me ha servido como para darte tips y también estás aprendiendo al mismo tiempo. Sí, y como les comento, o sea, si eres parte de una comunidad, no necesariamente tienes que hacerlo internacional. Es decir, ese mismo podcast que tú creas para tu comunidad, es decir, para a lo mejor un reglamento, lo que tú quieras, o sea, lo puedes utilizar de muchas maneras. O sea, ese mismo podcast se lo puedes compartir a los miembros de tu comunidad. Si eres un docente, por ejemplo, ahorita en esta etapa actual te puede ayudar mucho. ¿Por qué? Sí, es una Porque ya estás ayudando en un formato distinto, ya no es video, ya es audio. Ya los estás ayudando por medio de vocabulario, si tú quieres, o por medio de ejercicios, a lo mejor de meditación o lo que tú quieras. O sea, hay demasiadas, ahora sí que el cielo es el límite, ¿no? Como dicen, pero It's not, but- pero el podcast creo que es una herramienta actual que creo yo que prácticamente todos deberían de tener como ese podcast para poder alimentar esa marca personal. Ujú. Hablando a lo mejor desde negocios, pero también te puede ayudar en muchos otros sentidos, o sea, incluso personal, ¿no?
como recordatorios, o sea, Ujú. sí los invito a que chequen la página de Anchor.fm, básicamente porque ahí básicamente te lo explica todo así de pe a pa, todo lo Y que está tienes que saber, intuitivo. ¿no? Puedes tener incluso la aplicación en el celular o desde la computadora y se puede grabar desde los dos. Exacto. Creo que eso es todo lo que teníamos para lo del podcast. Lo puedes grabar desde tu celular, como te Ujú. comento, o lo puedes grabar a lo mejor del audio desde la computadora, o sea, hay diferentes opciones, ¿no? Pero sí quería platicarles como de este tema porque veo que es un tema como muy, muy importante, y que veo que mucha gente todavía no conoce como el formato podcast como tal, y pues si les puede ayudar, pues Ujú. qué bien, ¿no? Sí, que no lo vean tan Tan lejano, tan exacto. ajeno, tan imposible. Sí, porque muchas veces lo dejan como ay, no, pues ya que esté en tal, no, es como velo trabajando, es igual que como las redes sociales, Sí, ¿no? sí. Si tú tienes una red social, es mejor que estés en 3 o 4. ¿Qué pasa si esa red social truena el día de mañana? Sí, ¿a ¿sabes? dónde te vas Es a ir? como, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde vas a migrar? Ahorita con Allá. lo importantes que son las redes sociales. Sí, la ¿no? red social no es lo importante, sino la comunidad que creas a través de Ujú. la... Y el sistema que de la red. desarrollas al crear contenido, ¿no? Pero ese es otro tema del que hablaremos Ya. más adelante en esta sección. El siguiente tema es un tema también muy, muy importante que está vinculado con el tema que hablamos anteriormente de Sir Ken Robinson. Es el documental de Jürgen Klarich, Ujú. Un crimen llamado educación. ¿Qué piensas sobre este documental? Lo estuve esperando mucho tiempo. Que salió en el 2017, hay que aclarar, ¿no? Este es un documental que salió en el 2017, en noviembre, Sí. si mal no recuerdo. Ujú. Octubre. No, sí. Sí, en noviembre creo. Creo que fue el 31 de octubre. Sí. 30, algo así. Bueno, yo lo estuve esperando mucho, mucho tiempo, Ujú. porque cuando prácticamente emprendimos, también me lo presentaste. Entonces, o sea, estaba curioso como Honest Marketer, ¿no? Entonces él Jürgen, estudia... de sí. neuromarketing. Sí, entonces él estudia como el comportamiento del cerebro, bla, 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 son temas que la verdad a mí me encantan. Entonces dije, qué curioso, ¿no? O sea, ok, vamos a ver qué más. Entonces él habla, te explica cómo funciona el cerebro, bla, 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 son 3 partes, no sé qué, ¿no? Entonces empecé a estudiarlo un poco más, dije, qué cool que se meta como a full, hablando como... Bueno, aplicándolo a que nos encanta, que es el desarrollo humano, ¿no? Sí. Ok, creo que no me encanta el marketing, pero, o sea, si puedo aprenderle algo en cómo funciona el cerebro y cómo hacerlo, pues, cómo utilizarlo, dije, va, lo estudio, ¿no? Entonces empieza a meter como a la educación y nos empezó a vender, porque, Sí. pues, de alguna manera lo hizo. Es como, estoy haciendo un documental sobre la educación, el estatus del mundo, ¿no? Al mismo tiempo que estoy leyendo Escuelas Creativas, entonces como, ok, o sea, quiero saber más, ¿no? Prometía ser como un mentor, ¿no? Sí. En ese stage de mi vida, ¿no? Entonces dije, qué cool, voy a esperar el documental, casi la premiere y todo. Entonces sale el documental, lo veo y digo, o sea, sentí como que nos enfocamos porque yo sé, a veces sí caigo en eso, ¿no? Como que nos enfocamos mucho en el problema, Ujú. que entiendo completamente que la educación necesita muchas mejoras, que tiene una gran área de oportunidad, pero casi todo el documental fue sobre eso. Entonces me dejó como mucho que desear. Dije, tal vez... Yo pensé que iba a ser parecido a Escuelas Creativas. Dije, me va a dar la alternativa, me va a dar más opciones, me va a dar escuelas que sí lo están haciendo, ¿no? Me va a poder conectar con otras personas que piensan igual que yo. Pero se fue desde el otro lado. Se tiene que cubrir todo, pero aún así, al final me dejó como... No te dio esa solución. No me dio la solución. Fue como echarle la bolita a alguien más. No voy a hacerles spoiler ni nada. Si quieren buscarlos, búsquenlo. Creo que es como 40 minutos, ¿no? Sí. Pero bueno, no va como con mi filosofía de vida. Yo les dije, o sea, al principio, que es como, si tú puedes hacer algo por tu parte, ¿por qué no hacerlo? Entonces, Sí. en ese documental, o sea, te fue prometiendo en todo el documental, sí, mira esto, y que aquí, que falta allá, y no sé qué. Dije, ok, entonces va a dar una solución al final, ¿no? Y entonces, al final es como, ok, yo esperaba una solución. Sí. No esperaba es que este era el problema. Sí. Que sí, o sea, gran parte, y en muchos países esa es la realidad, ¿no? Pero hay muchos aspectos, creo, que se pueden mejorar y que podemos hacer. O sea, te digo, como el simple hecho de decir,
hoy en mi clase yo hago algo distinto. Uh-huh. Hoy vamos a ver un video. Uh-huh. Hoy nos vamos a salir. Hoy, no sé, puedes hacerlo distinto. O sea, Sí. ya está. Sí. Y luego también entiendo como el hecho del título de un crimen llamado educación, llama que es como, ¿y qué, no? El morbo de... Sí. El morbo de qué está escondiendo el sistema y todo esto. Sí. Sí esconde mucho porque también depende de muchas personas y mucho dinero de por medio, se entiende. Sí. Pero pienso que se puede ver desde un enfoque distinto, Sí. muy distinto. Sí, yo por ejemplo, tampoco se trata como de quejarnos, digo, antes de decir como mi opinión al respecto del documental, que no es muy diferente de la tuya. No se trata de quejarnos, se trata más de, digo, ya lo dijimos con Ken Robinson, ya se pueden dar una idea de que sí existe una manera para nosotros en los que se pueden hacer las cosas. O sea, no se trata de quejarnos por quejarnos. O sea, Ken Robinson, desde nuestra perspectiva, creemos que lo hizo muy, muy bien. Y este documental, siento yo que, digo, obviamente cuesta dinero hacer un documental a ese nivel, porque prácticamente todo lo financió, si mal no recuerdo, lo financió todo Jürgen Klarich. Él fue el productor, o sea, él fue el que dirigió como todo el documental. La razón por la que lo hizo fue porque su hija, si mal no recuerdo, su hija sufrió como estrés escolar, algo así, y pues sufrió una crisis, ¿no? Dentro del estrés, de todo esto, ¿no? Y entiendo toda la historia como tal, los personajes incluso que entrevistan, o sea, todos los entiendo, o sea, creo que no hay persona que no entienda que el sistema educativo, o por lo menos yo no he conocido a alguien que diga que el sistema educativo está bien. Hay muchos. O sea, yo realmente no he conocido una persona que diga eso. Pero Incluso dentro de las escuelas, a los profesores que yo les pregunto, casi todos me dicen, no, hace falta mejorar mucho. Entonces, partiendo desde ahí, yo siento que el documental se queda corto porque te sigue diciendo lo mismo. Ujú. No está bien, no está bien, no está bien. Siento que tal vez sería bueno una segunda parte para Exacto. complementar. Ajá. O sea, como, pues es que tal cual lo estudió, es un, ay, ¿cómo se llama? Es de investigación. Una tesis. Una tesis, es una Ujú. tesis. Entonces, una tesis, o sea, propones un problema, lo estudias, ves qué soluciones les puedes dar a esa problemática Sí. y ves qué tan viable es aplicar esas soluciones. sí, sí, Entonces sí. yo dije, ok, tal vez todo lo va a plasmar y Ujú. sí va a dar la solución. Entonces Sí. creo que me fui por ahí. O tal vez eran solo mis expectativas, no lo sé. O tal vez Es va a que ser una segunda parte. Es que lo que pasó mucho con el documental es que se promovió, no como tal, no te lo decían, obviamente por cuestiones de que no se le fueran encima como toda la toxicidad de internet, ya ves, es como, por lo menos yo no soy de los que comentan videos ni nada por el estilo, ni tampoco fue como que le di manita abajo, simplemente lo Solo dejo ahí, sí. lo dejo ahí, es como yo tengo mi opinión, creo una plataforma donde yo puedo hablar a lo mejor sobre esto como lo que estamos haciendo aquí, pero yo siento que se promovió mucho como la solución, ¿sabes? Es como aquí te voy a decir la solución, como muchas veces sucede con el neuromarketing, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a seguir a Jürgen cuando estaba, bueno, pues todavía existe, vía Lab, ¿no? Yo recuerdo que empecé a verlo por Bye Bye Mente Mediocre, que duraba como 2 horas, casi la plática que se aventaba de Bye Bye Mente Mediocre, y desde ahí partió a, ok, me gusta, es un poco agresivo, incluso yo también me torné un poco agresivo en cuanto a también la mediocridad y rechazar como ese pensamiento mediocre y todo el rollo, ¿no? Pero cuando llegas ya a un punto de vista educacional, tienes que pensar también en, ok, como profesor, a lo mejor sí mi pasión es la docencia y como profesor joven, yo veo toda esta negatividad y no me presentas una solución, ¿cómo lo pueden llegar a tomar, no? O sea, se supone que estamos como para ayudar al sistema educativo. Incluso yo también antes pensaba que es como hay que destruir el sistema educativo y volverlo a crear, no es como Sí, yo también. cálmate, no es por ahí, no necesitas destruir nada, simplemente es complementarlo. Sí, hay sistemas buenísimos, pero pues no los seguimos o no sabemos seguirlos. Exacto. Y creo que eso fue lo que pasó con ese documental.
Obviamente no lo estamos diciendo detalladamente porque no queremos hacerles spoiler, vayan a verlo, incluso si los invitamos a verlo, está en YouTube, lo pueden buscar como Un crimen llamado educación, la portada está como un niño con una, desde ahí es como un niño con una escuadra está en la cabeza intenso. acá, como si fuera una pistola, pero sí, creo que ese fue lo que me dejó así como que un poquito como mosqueado, como el hecho de que no se planteara esa solución, porque Sí. si le soy sincero, o sea, yo estudié una carrera y lo que tú quieras, pero no sabía ni siquiera cómo estaba estructurada una tesis hasta que Daniela me dijo, pero es como, simple y sencillamente por lógica, es como, pues da la solución, no nada más digas como lo evidente, Claro, lo que ya o sea, sabemos. si ya estás haciendo una tesis formal, sé que en papel tienes la solución. Sí. Muéstramela. Sí, fíjense, yo soy el claro ejemplo, es como estudié una carrera universitaria y no sé qué es una tesis, ya desde ahí algo está, ¿sabes? O sea, y no es porque a lo mejor no me interese, porque pues igual lo puedo buscar en YouTube, es más por el hecho de interesarte por informar a la gente, ¿sabes? De cómo funciona una tesis desde que entras a la universidad y por qué. ¿Sabes qué? Tú no lo vas a necesitar, pues mejor, mira, déjalo de lado, pero ¿no? muchas escuelas, o sea, ya no estamos metiendo otros temas, pero muchas escuelas Sí. nada más tienen este modo de titulación, o sea, no te dan tu papel si no haces una tesis. Sí, eso sí Entonces, lo he escuchado. la mayoría de la gente lo hace porque tiene que hacerlo. Y realmente es mucho tiempo y es una investigación. Sí. Y a veces te cuestan muchos recursos también, o sea, Sí. entonces creo que, o sea, si tienen la obligación de hacerlo, creo que busquen un tema que realmente les interese. Y creo Porque que si no, creo que el documental se vio reflejado, creo que no consiguió los resultados esperados, a pesar de que tiene como arriba de 2 millones de vistas, si mal no recuerdo lo que vi, creo que no consiguió los resultados esperados porque siento yo que a lo mejor el plan era hacer como una segunda parte, pero como les digo, o sea, cuesta dinero, o sea, producirlo, porque a final de cuentas, lejos del mensaje y lo que quieras, o sea, está bien producido. Sí, tuvo como que viajar a varios lugares. A para nivel hacerlo. YouTube, ¿me explico? Porque, o sea, sí se hizo una premiere y todo el rollo, pero Sí. es a nivel YouTube. O sea, tienes que ver también como el lado de lo positivo, que es como, wow, o sea, se aventó un proyecto sin, bueno, quiero creer, ¿no? Sin la financiación de una empresa mayor, ¿no? Como para poder hacerlo, porque, o sea, sí tira mucho, a lo mejor no tira tanto como decía que iba a tirar, pero sí tira mucho, sí se financió bien y creo yo que fue más pérdidas, porque realmente lo veo más como que fue una inversión de él como para tener como ese otro perfil. Pero sí, los invitamos a que vayan a verlo, ¿no? Vayan a verlo, Un crimen llamado educación. Se los vamos a dejar también en la descripción. Todos los links en la descripción. Sí, todos los links en la descripción. Y pues algo más que quieras decir para que este es el primero de muchos nada más, que Me si gustó, les encanta fíjate. o si no les encanta, de Sí, todas me maneras gustó. nos dejen su retroalimentación, porque sí estaba platicando, cuando estaba pidiendo como retroalimentación, ¿no? Con una persona externa, ¿no? Sí, a mí me gusta cómo llevar las cosas así, bla, bla, siempre les pregunto a los miembros CAT cómo se sienten y todo, ¿no? Y me dicen que bien, ¿no? Y esta persona, tercera persona, o sea, me dice, sí, pero es que ellos siempre te van a decir que todo bien. Entonces, como, yo sé que me van a decir que todo bien, ¿no? Pero igual les dejo como eres libre, este espacio es libre para Claro. que de verdad me digas tu opinión. Y al menos Sí. para mí, que cuesta recibir la retroalimentación, o sea, la crítica constructiva, cuesta porque pues es deshacerte de algo que es tuyo, ¿no? Sí. Es el ego a fin de cuentas, ¿no? Sí. Pero creo que la retroalimentación, o sea, al final de cuentas es mejorar. Sí. Entonces, no importa si no les gustó, dime por qué no te gustó. Y si sí te gustó, pues también, para hacer más episodios. Sí, dejen sus comentarios y Yes. ya para terminar les hago un poquito de spam, aparte de que los dejamos para que también se suscriban en YouTube. Para los que están en Spotify, vayan a YouTube, suscríbanse. Si quieren ver también los videos, adelante. Igual todo se hace de una misma toma. Y pues, o sea, los sacamos obviamente los dos casi al mismo tiempo, o por lo menos esperamos sacarlos al mismo tiempo. Vayan a suscribirse y también los invitamos a que vayan a ver el proyecto de Idea Media, donde su servidor también hace en vivos en Facebook con diferentes profesionistas. Esa es la temática, ayudando
a la gente encontrar su vocación. Y nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo, si lo están escuchando en Spotify. Y hasta la próxima. Sí. Que tengan excelente día. Bye.